Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente a tu programa Corpus. Corpus, tu programa dedicado a la salud. Y como sabes, ya estamos en plena época de invierno y junto con ello vienen las infecciones de vía respiratoria. Pero ¿qué tanto sabemos de ellas? ¿Qué tan comunes son? ¿Cómo se previenen? ¿Cómo podemos tratarlas? Para eso tenemos de invitado al infectólogo pediatra, el doctor Guillermo Francisco Rosales Magallanes. ¿Qué tal? Buenas noches. Doctor, Sí. platíquenos acerca del tema. Cuéntenos, ¿qué tan frecuentes son las infecciones de vía respiratoria? Pues bueno, como bien dices, una de las principales enfermedades que se presentan durante la temporada invernal, otoño, invierno, regularmente son las enfermedades respiratorias. Si bien la mayoría de las enfermedades respiratorias, como dicen todos los libros, son virales y efectivamente existen a lo largo de todo el año ciertas alertas que se van emitiendo en las cuales pues, nos permiten saber qué virus son los que andan circulando. Yo creo que aquí lo que más la gente teme un poquito es acerca de la influenza y sí me gustaría abordar un poquito acerca de ese tema porque ahí es cuando viene la pregunta. Doctor, tengo un cuadro que será viral, le doy antibiótico, no le doy, o le di antibiótico y resulta que sigue con fiebre mi paciente, ¿no? O mi familiar. Entonces, yo creo que sí sería importante estar muy al tanto, tanto con sus médicos, pediatras, para saber cuáles son las temporadas en que más se puede presentar la influenza. Como bien saben, pues una de las maneras de prevenirlo, en agosto se ponen las vacunas de la influenza, precisamente previendo porque hay dos momentos a lo largo del año en los que se pueden presentar. Una es entre noviembre y diciembre y el otro pico máximo donde hay influenza es en marzo-abril, cuando va a empezar la primavera. Entonces, hablamos de infecciones de vía respiratoria, Ujú. pero nos habla de virus y puede haber bacterias Claro que sí también. hay infecciones bacterianas. Es por esto que algunos padres que llevan a sus hijos al médico y el doctor no les prescribe un antibiótico y es que viene su inconformidad o su desconocimiento acerca de por qué si mi hijo está presentando malestar, tiene tos, tiene fiebre, ¿por qué no le dio un antibiótico? Claro que sí, aquí sería muy importante puntualizar esa parte, en qué momento un paciente podría requerir antibiótico. Las infecciones virales regularmente tienen un carácter de ser autolimitadas, pero aquí el problema, autolimitadas es decir, que el paciente empieza a enfermarse y al tercer día aproximadamente el cuadro cese. Y aquí es cuando debemos saber, porque hay virus respiratorios que pueden causar fiebre. Y para mucha gente el tener fiebre pues es igual a tener que ofrecer antibiótico. Sin embargo, no es en todos los casos. Aquí lo importante es saber qué pacientes son los que tienen más riesgo y qué pacientes son los que definitivamente en algún momento pues habría que ofrecerles el recurso del antibiótico. Te comento porque si inicialmente un paciente empieza con escurrimiento nasal, moco cristalino, un poquito de dolor de garganta sin presentar fiebre, eso puede que se trate de dos cosas aquí en la localidad. La principal, si es menos de 3 días, seguro es algo viral. Si pasa más de 3 días y el paciente sigue con lo mismo, pues eso ya no es infección, eso podría ser un cuadro de rinitis alérgica que se presenta también muy común en esta temporada. Y resulta que la rinitis alérgica existe una posibilidad más alta que se complique y que el paciente pueda requerir antibiótico, precisamente porque ese paciente pues, se trata de un paciente que fácilmente se puede complicar. Ahora, el paciente que es más pequeño, sobre todo el paciente menor de 1 año de edad, es el paciente que más fácil puede complicarse porque es el que es más susceptible está por el tipo de inmunidad que él presenta. Y cuando hablamos en esta ocasión de infecciones de vía respiratoria, ¿se enfocan hacia garganta, oídos? ¿Cuáles son los sitios más comunes? Claro que sí, aquí lo más común de todo siempre es la garganta, siempre es la que más se afecta por las infecciones virales. Sin embargo, aquí pues existen dos categorías de infecciones respiratorias. Una es la infección respiratoria alta, que es donde se presenta que es oído, que es senos paranasales, la nariz, lo que es la garganta, y las vías respiratorias bajas, que va desde lo que es la tráquea hacia abajo. Estamos hablando que puede ser una laringitis, se puede tratar también aparte de una neumonía, una bronquitis. Ahora, ¿cómo diferenciar entre uno y otro?
es de acuerdo a las características y el tipo de la tos que el paciente pueda presentar. En la clásica, en la laringitis, en la traqueitis, el paciente tiene esa clásica tos que le dicen tos de perro o tos de foca, ¿no? Y es el paciente que se durmió muy bien y en la madrugada empieza con tos de foca, ¿no? Empieza con esa tos que es muy seca y es una tos estrepitosa que necesita estar de manera recurrente. Incluso el paciente cuando trata de agarrar aire se escucha muy... A los papás los asusta porque se escucha el paciente como si se estuviera ahogando. Y ahí les digo, los papás saben que el cuadro es más aparatoso de lo que en realidad es. Es cierto, un paciente se podría complicar, pero lo común es que eso se revierta rápido. Incluso llega el día siguiente y el paciente ya no está ni tosiendo ni nada. Y fue más el estrés de la noche y tener que correr a un hospital o con su médico en la madrugada para tratar de revertir esa situación. Y resulta que no es algo tan estrepitoso pero, o tan grave, pero sí podría complicarse más adelante si no se trata oportunamente. Y ahorita nos mencionó un síntoma muy común, la tos. ¿La tos de qué nos puede hablar? La tos aquí lo único que habla es precisamente que hay un proceso inflamatorio, ni siquiera habla de infección, habla de inflamación de lo que son los bronquios y el árbol bronquial, incluso la tráquea también. Entonces, si el paciente tiene una tos recurrente y esa tos regularmente dura más de 2 semanas, porque aquí lo primordial es saber, depende del tipo de virus que causa las enfermedades y el grupo de edad, y es de qué podría tratarse. Cuando un paciente se presenta antes de los 6 meses de edad, la tos puede ser síntoma o un signo, perdón, de reflujo, puede ser, no necesariamente es un signo que nos habla de un proceso infeccioso. El reflujo puede condicionar eso a un paciente mayor de 6 meses o de alergia también, ¿no? Un paciente mayor de 6 meses que empieza con tos y empieza con moco cristalino y empieza con fiebre, pues lo más común en esta temporada hay brotes, incluso en guarderías, de un virus que es muy común en ese grupo de edad, el virus se llama virus sincitial respiratorio. Y ese a lo largo del año se están emitiendo alertas porque precisamente los que más afectados se ven son los pacientes menores de 1 año y medio de edad, que son los que más fácilmente se puedan complicar. Me ha tocado ver varios pacientes que la queja, así lo primordial, dicen, doctor, fui con mi médico, me dijo que era una bronquiolitis y ahorita tiene neumonía. Aquí lo comentarles es que lo común es que un paciente de esa edad se pudiera complicar fácilmente y no quiere decir que su médico se haya equivocado en el diagnóstico. Entonces, sino más bien pues los cuidados que se le tienen que ofrecer a un paciente, sobre todo por la naturaleza de su grupo de edad y de su inmunidad precisamente. Que lo puede volver un tanto más susceptible. Exactamente. Estamos en tu programa Corpus hablando de infecciones de vía respiratoria. Vamos a una pausa y regresamos. Un cuerpo sin sobrepeso no es solo cuestión de belleza, sino de salud. El Dr. César Medrano es tu mejor guía para bajar de peso, desde una dieta hasta una cirugía. Los tratamientos pueden ser plan de alimentación, balón intragástrico, manga gástrica y bypass. No lo olvides, el Dr. César Medrano es tu mejor opción. Y estamos de regreso en tu programa Corpus, hablando de infecciones de vías respiratorias, y tenemos de invitado al infectólogo pediatra Guillermo Francisco Rosales Magallanes. Sí, muchas gracias. Y hablando de infecciones de vía respiratoria, ¿existen factores que lo puedan desencadenar? Claro que sí. Regularmente los factores podrían ser varios. Yo creo que aquí el principal siempre es la inmunidad. La inmunidad a lo largo de los primeros 5 años de edad, pues obviamente va incrementando y eso reduce las posibilidades de que un paciente dentro de los primeros 5 años vaya enfermándose menos cada año, pero quede el paciente que en vez de que se enferme menos, se empiece a enfermar más, ¿no? Y pasa el primer año y doctores que no se enfermaba y el segundo año se está enfermando y se está complicando y está teniendo una neumonía. Bueno, esos pacientes de manera puntual se tienen que estudiar su inmunidad en primer lugar. Y en segundo, siempre está el factor de las alergias. Pues aquí lo que predomina mucho pues es una zona agrícola, toda esta zona, pues hay pólenes también, pues está lo que es toda la zona del Valle de Mexicali, hay contaminación, hay mucha polución en todo lo que es la ciudad. Y con esta temporada de frío, pues amanece y ya ves que está toda la polución así en lo que es la parte baja y a la par pues vienen todas las enfermedades respiratorias. Pero aquí lo puntual, la parte de la edad, siempre pudiera existir de fondo en ese paciente que se enferma mucho, siempre puede existir un fondo de alergia. Y complicaciones que puede tener un paciente con una infección de vías respiratorias. Le comento esto porque
Me llamó la atención en días pasados, hace unas 2 semanas, donde un periódico de la localidad, en página principal, nos hablaba de más de 30 defunciones por neumonía en lo que iba de esta temporada. Entonces, estas neumonías empezaron como una simple infección de vía respiratoria. Bueno, aquí primero me gustaría aclarar varias cosas y créanme que lo que les voy a decir no es una opinión personal. Saben que a lo largo del año hay una cifra permisiva de pacientes que fallecen por neumonías. Entonces, si bien creo que sobrevive lo que son los medios de comunicación a través de lo que es el alarmar o alertar a la población, más lo que comúnmente coloquial lo conocen como amarillismo, pero a lo largo del año son cifras permisivas que hay. Pues todos los años muere gente de neumonía y 30, pues no son 30, o sea, mueren muchísimas personas, pero esto, la situación no es que deba alarmar porque no es una neumonía que le dé a cualquier persona. Volvemos otra vez, los pacientes más vulnerables, ¿quiénes son? Pues son los grupos de edades, ¿quiénes? Los extremos de la vida, siempre. En los extremos de la vida, si existe el paciente mayor de 60 años de edad, les platico que conforme el tiempo va pasando, César, pues tu inmunidad se va deteriorando. Y si te aparecen enfermedades metabólicas como es diabetes, hay pacientes obesos o el sobrepeso, y eso a la par genera más deterioro de la inmunidad, pues es permisivo que se presenten este tipo de situaciones. ¿En qué pacientes? Los mayores de 60 años de edad. Para eso siempre hay medidas preventivas. Ahora, a lo largo de la vida nos han dicho, oye, pues bájale un poquito el tabaquismo o no fumes. Y es una conducta de riesgo el fumar. Las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, estamos hablando de la bronquitis crónica asociada a lo que es el tabaquismo, el asma bronquial, entre otras enfermedades, predisponen a un paciente a que sea de mayor riesgo y súmale más que tiene más factores como diabetes, obesidad, entre otros. Y eso pues arriesga a un paciente a poder presentar neumonía. Entonces sí inquieta que aparezca de repente y toda la gente se alarma cuando te comento, pues a lo largo de los años, cada año siempre fallecen personas por esta situación. Ahora, no quiere decir que el paciente, pum, de la nada haya debutado con una neumonía. ¿Sabes que hay pacientes de edad avanzada que están postrados en su casa crónicos? Están acostados porque tiene Alzheimer o no se levanta el señor o tiene artritis y le impide a él estarse levantando y eso, la postración. ¿Sabes que un paciente de cualquier edad, si se queda acostado una semana completa sin moverse, eso lo arriesga a poder presentar una neumonía por el simple hecho de estar acostado? Y estamos hablando de un paciente sano. Ahora imagínate un paciente de edad avanzada, desnutrido, o un anciano de edad avanzada, o incluso un bebé en los extremos de la vida, que pudiera tener alguna alteración de fondo. Son los pacientes que tienen problemas en su corazón, problemas pulmonares, pues son los pacientes que más riesgo tienen de desarrollar una enfermedad invasora rápidamente, no se diga de los pacientes que tienen alteraciones de la inmunidad. Ahora, tos no es igual a neumonía. Aquí en la localidad hay más enfermedades que pueden condicionar tos y no solamente es alergia, están las enfermedades respiratorias infecciosas crónicas como es la tuberculosis. Aquí es una zona donde pulula un alto índice de pacientes con tuberculosis y aquí lo puntual es saber, doctor, ¿en qué momento puede ser una tuberculosis versus pudiera ser una neumonía cualquiera? Regularmente las enfermedades respiratorias agudas, como son causadas por bacterias, que es el neumococo, Haemophilus influenza, que son las que producen neumonía. Esas dan un cuadro clínico corto, que estamos hablando, el paciente estaba bien y entre el 5 o 7º día pudiera desarrollar una neumonía. ¿Cuándo podría ser una tuberculosis? El paciente que tiene por lo menos más de 2 a 3 semanas que está con tos, pero no solamente es la tos, el signo clínico de la tuberculosis, hay otros características clínicas que es la pérdida de peso, la falta de apetito, la fiebre de predominio vespertino y esas son otras situaciones. Porque alarma el hecho de que de repente haya gente que escuche que alguien tenía tuberculosis, pues aquí son endémicas también de ese tipo de enfermedades. Y prevención. ¿Existe alguna manera con la cual nosotros podamos prevenir, tener una complicación o que seamos menos susceptibles? Nos hablan de vitamina C, nos hablan de algunos otros suplementos, ¿en realidad funcionan? Sí está demostrado que la vitamina C a ciertas dosis mejora un poquito la capacidad del sistema inmune sobre todo sobre la actividad viral. Pero si hay un paciente que está predispuesto a desarrollar una enfermedad bacteriana, la vitamina C se puede tomar toda la que quiera y pues, evidentemente no lo va a ayudar mucho.
Lo que sí está demostrado es que, y a esto voy a entrar en un tema así un poquito polémico porque hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Y insisto, lo que yo les comento, créanme, porque de repente dices que esa es la opinión del doctor y no, pues aquí hay muchos libros que hablan acerca de la efectividad de ciertas vacunas, sobre todo la de la influenza, y muchísima gente le tiene miedo. La ventaja es que en la vacuna de la influenza hay dos tipos de vacunas y actualmente acaban de desarrollar, te estoy hablando hace un par de años, una vacuna nueva que es libre, por ejemplo, de lo que es la proteína de huevo, y eso pues reduce la posibilidad de que un paciente pudiera desarrollar el cuadro clínico a la par de haberle puesto la vacuna, porque mucha gente dice es que me vacuné y me dio el cuadro clínico como tal. Bueno, es que hay pacientes que pueden tener cierto grado de alergia a la proteína del huevo, que eso se hace en embrión de pollo, el virus se hace el cultivo ahí, y pues obviamente el paciente que es alérgico al huevo pudiera tener manifestaciones de enfermedad o desarrollar algo que se llama enfermedad tipo influenza, que es condicionado por el mismo virus. El virus es un virus que es inocuo, es un virus inactivo que no podría desarrollar enfermedad, pero aquí esto es mediado por el sistema inmune. Y sin embargo, te insisto, salió una vacuna aprobada recientemente, un par de años atrás, que es libre de huevo, y eso reduce las posibilidades de que un paciente tenga también efectos adversos. Y la vacuna pues está diseñada para reducir las posibilidades de que haya transmisión. El año pasado hubo un brote muy importante, como no había visto yo en los últimos 4 años aquí en la localidad, de influenza. Y hubo muchísimos casos de influenza. Entonces aquí eso se hubiera previsto de una manera puntual a través de la vacunación. Y la otra, para virus sincitial respiratorio no existe una vacuna, pero sí hay anticuerpos que se le ofrecen a un paciente de alto riesgo, que son los pacientes menores de 18 meses. Y eso pues sería con sus médicos, nada más que les den un poquito más información acerca de ese tipo de medicamentos, sobre todo en pacientes de alto riesgo. Y está la vacuna neumocócica, que se aplica en los niños a los 2, 4, 6, 18 meses de edad, y en los adultos mayores acaban de aprobar una vacuna que se aplica en la edad de la infancia, pero se aplica en el adulto con mejor respuesta que la vacuna que comúnmente se les aplicaba. Y esos son los medios en los cuales realmente sí hay un diseño de estudio que nos habla acerca de la eficacia de las vacunas para prevenir esas enfermedades. Muy bien. Pues estamos en tu programa Corpus hablando de infecciones de vía respiratoria. Vamos a una pausa y regresamos. Un cuerpo sin sobrepeso no es solo cuestión de belleza, sino de salud. El Dr. César Medrano es tu mejor guía para bajar de peso, desde una dieta hasta una cirugía. Los tratamientos pueden ser plan de alimentación, balón intragástrico, manga gástrica y bypass. No lo olvides, el Dr. César Medrano es tu mejor opción. Estamos de regreso en tu programa Corpus hablando de infecciones de vía respiratoria. Doctor, ¿ha habido o han salido nuevos medicamentos o suplementos que nos venden pensando que van a ayudarnos en nuestro sistema de defensa y a la vez prevenir cierto tipo de enfermedades? Algunas universidades han desarrollado un conocido que se conoce como el factor de transferencia. Claro que sí, sí. ¿De qué se trata? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Bueno, el factor de transferencia no es una novedad a lo que mucha gente de repente piensa. El factor de transferencia empezó a desarrollar en Cuba, que creo que son los que originalmente fueron los que empezaron a utilizarlo con muy buenos resultados. Estamos hablando de la década de los 80s. Fue en esa temporada cuando empiezan todos los distractores, porque empiezan a aparecer enfermedades emergentes que anteriormente no había, y una de esas enfermedades fue el VIH. Y ellos, tratando de buscar una alternativa para mejorar la inmunidad de los pacientes, lo que empezaron a hacer es utilizar los mismos glóbulos blancos de pacientes sanos y agarrar toda esa información genética en un proceso de ultrafiltrado del plasma, removiendo pues todas aquellas partículas que pudieran generarle a algún paciente problemas, y desarrollaron algo que se llama factor de transferencia. El factor de transferencia literalmente son esos glóbulos blancos degradados, destruidos por completo, y es toda esa información genética, y se llama factor de transferencia porque era literalmente transferir la inmunidad de un paciente sano a otro. El factor de transferencia entra dentro de la categoría de fármacos que generan algo que se llama inmunomodulación. Es decir, mejoran la capacidad del sistema inmune y lo que hacen es reducir pues todas aquellas
digamos, trabas que el sistema inmune mismo podría condicionar, bajando inflamación, mejorando la capacidad de responder ante las infecciones, inclusive controlando ciertas enfermedades. ¿Qué enfermedades podrían ser? Son los pacientes más beneficiados es el paciente alérgico. Les recuerdo, por ejemplo, hay ciertas enfermedades oncológicas en las cuales hay una participación directa del sistema inmunológico y esto es más para la medida preventiva. El factor de transferencia en México se empezó a desarrollar posteriormente, no fue en los 80s, fue en el año 2000. Posteriormente quien lo desarrolla y trabaja y es el que lo manufactura es el Instituto Politécnico Nacional. Okay. Les recuerdo que el Politécnico Nacional se ha destacado en nuestro país por ser uno de los principales centros de investigación que han generado pues parte de la promoción científica en el país y ha avanzado mucho precisamente porque pues tienen premios y reconocimientos no a nivel local, estamos hablando de a nivel incluso internacional y mundial. Y recientemente ellos recibieron un reconocimiento europeo y eso está en el periódico Reforma, apareció en el año 2009, en el cual ellos recibieron precisamente por haber desarrollado el factor de transferencia como una alternativa para los pacientes. Y les comento porque de repente sale la persona, es que eso no está probado científicamente. Bueno, se han hecho estudios y en los hospitales de tercer nivel, para todos aquellos que nos formamos en hospitales y centros de alta medicina, o sea, de tercer nivel de medicina, estamos hablando donde hay superespecialidades, ahí se usa factor de transferencia a pasto, ¿no? Todos los días en el paciente críticamente enfermo, en el paciente de terapia intensiva, entre otras cosas, y ellos lo utilizan con excelentes resultados. Yo tengo aproximadamente 8 años trabajando con factor de transferencia y esto ahorita pues a mí me ha surtido excelentes efectos y creo que aquí en Mexicali, en la localidad, solamente vemos unos 2 o 3 médicos que trabajamos con eso. En Estados Unidos desarrollaron también factor de transferencia, pero ese factor está hecho de calostro bovino y lo que ellos hacen es utilizar el mismo calostro de las vacas para usar esas células como de manera para aventajar también las capacidades del sistema inmune. Nada más les recuerdo, lo que es el calostro bovino, eso es de naturaleza proteica distinta a la de un ser humano y pues lo que un ser humano necesita es lo de otro ser humano finalmente, ¿no? Y hablando no solamente a reserva de lo que es el calostro bovino, hablando incluso de la misma alimentación, sobre todo entre los primeros años de vida, que es la lactancia materna. Entonces, el factor, insisto, pues, se ha desarrollado con excelentes alternativas. Hay estudios y diseños de estudios controlados pues, que hablan acerca de la efectividad y con muy buenos resultados. Pueden encontrar un poquito más información directamente de la página del Instituto Politécnico Nacional. Y en su opinión personal, en su práctica diaria, ¿ha notado mejoría con este tipo de...? Claro que sí, sí, tengo varios pacientes que bien podrían dar testimoniales acerca del beneficio y cómo ha limitado los procesos infecciosos a lo largo de su vida, ¿no? Hay pacientes incluso que tienen ciertos grados de alergias o intolerancias alimentarias y les ha beneficiado bastante. Pues muy bien. Doctor, ¿algún último consejo que quiera dar a nuestro público? La verdad, pues sí, nada más en esta temporada que está haciendo frío, pues procurar no visitar lugares muy concurridos, sobre todo porque empieza a haber brotes de influenza y virus sincitial respiratorio otra vez. Brotes de neumonía para los pacientes de alto riesgo, sus vacunas. Para los pacientes postrados, estarlos movilizando constantemente y hay pacientes que por su estado inmunitario y desnutrición no van a mostrar signos clínicos de enfermedad y nada más estar pendientes de ese tipo de pacientes. Si tienen al abuelo que está recostado, hay que estarlo movilizando todo el tiempo. Tengo casos de pacientes con Alzheimer que desarrollaron neumonía y pues como están y no hablan y no dicen nada, pues ni siquiera van a montar fiebre por su inmunidad deteriorada. Entonces sí procurar tener cuidado con los extremos de la vida. ¿Dónde podemos localizarlo para una consulta? Pues muchas gracias. Estoy ahí en Avenida Madero en 1173. Es la Central Médica del Noroeste. El consultorio es el 14. El teléfono es el 552-2278. Y ahí estamos a sus órdenes en caso de que requieran alguna asesoría o algo. Pues muy bien. Claro que agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Un placer que nos gracias acompañe. Sí. Y te recuerdo, tienes una cita de salud todos los jueves en punto a las 4 de la tarde en tu programa Corpus. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea y quiero darte los siguientes consejos. En esta temporada de frío, los niños y adultos mayores son susceptibles a las enfermedades en las vías respiratorias. Debes tener especial cuidado con ello.
No minimices ningún cuadro en las vías respiratorias. Una simple gripe puede llegar a complicarse y afectar severamente tu salud. No lo olvides, la prevención es tu mejor opción. Acude a tu módulo de salud e infórmate. Y no olvides sintonizar la siguiente emisión de tu programa Corpus con el Dr. César Medrano. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Nuevamente contigo. Estamos a escasos días de terminar este año 2016 y no quiero que termine sin antes agradecerte a ti que nos estás mirando por habernos permitido entrar hasta tu hogar con este proyecto de salud que lleva por nombre Corpus. Nos has aceptado, nos has sugerido temas y has hecho que crezcamos en el día a día. Quiero decirte que terminamos la primera temporada de este programa, pero venimos este año 2017 con nuevas ideas, con nuevos segmentos que van a ser de agrado para ti y para tu familia. No quiero también terminar este año sin que conozcas quiénes son las personas que hacen que todos los jueves pueda llegar esta imagen hasta tu casa. Y quiero invitar al director del programa, a Richard. Richard, por favor, acompáñanos. Quien ha sido la persona que me ha ayudado y ha sido mi brazo derecho desde que inició este proyecto. Me gustaría, Richard, que nos presentaras el resto del equipo. Sí, tenemos a Linda, que es nuestra camarógrafa. Alonso, por favor, Camarógrafo. que es también nuestro camarógrafo. Tenemos a Miguel, que es nuestro sonidista. A Bert, que es nuestro fotógrafo estrella. Y tenemos a Josué Glaxiola, que no se encuentra presente porque está en una asignación especial en la Argentina. Y tenemos a nuestra productora, que se llama Mara. Ven con nosotros, Mara. La encargada de regañarnos cada que llegamos tarde. Nosotros somos quienes conformamos el programa de Corpus y queremos desearte que este 2017 sea de felicidad para ti y sobre todo de salud. Salud. Salud.